Buenas tardes a todos, mi nombre es Montserrat Arceu, soy dermatóloga formada en la Universidad de Chile y hoy día trabajo en el Hospital Regional de Antofagasta y les voy a hacer la capacitación en psoriasis. Bueno, la psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria que tiene una base multisistémica y que afecta tanto la piel, las uñas o articulaciones. Tiene una fuerte base genética y generalmente alterna con periodos de exacerbación y remisión. Se considera que tiene una patogenia inmune y múltiples factores ambientales pueden alterar su evolución. A rasgos generales, afecta entre el 2 al 3% de la población, no existen diferencias reportadas por sexo, afecta a cualquier raza y a cualquier edad. El 30% de nuestros pacientes tienen un antecedente de que algún paciente familiar tiene la enfermedad también. En general, se habla de que presenta dos picos de incidencia, el primero es entre los 20 y los 30 años, y el segundo entre los 50 y los 65. Con respecto a la fisiopatología de la psoriasis, bueno, como ya hemos dicho, es multifactorial, es poligénica, existen genes de psoriasis que están ubicados en el cromosoma 6, ¿cierto? Y existen además factores ambientales que funcionan como gatillos. Además, se habla de que existe una patogenia autoinmune, en donde los queratinocitos son activados, tienen un alto índice mitótico aumentado. Eso quiere decir que el turnover o recambio celular epidérmico es mucho más rápido que el de una persona normal. Normalmente nosotros tenemos este recambio epidérmico en 28 a 26 días, ¿ya? En cambio, los pacientes con psoriasis, este recambio es mucho más rápido, se calcula que más o menos es cada 4 días. ¿Ya? Existen distintos tipos de psoriasis, cutata, ¿cierto? En placa, psoriasis inversa, psoriasis palmoplantar, psoriasis pustular, psoriasis generalizada, y los vamos a ir viendo. También existen distintas alteraciones unguiales, está la onicolisis, ¿ya? Las manchas en aceite, está los pitting unguiales, la hiperkeratosis subunguial, entre otros tipos de lesiones que vamos a ir viendo en esta clase. Además, el paciente con psoriasis tiene ciertas comorbilidades asociadas, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedad coronaria. De hecho, se calcula que un paciente con psoriasis tiene 3 veces más riesgo de un infarto que una persona sin psoriasis. Además, se asocia bastante a lo que es el síndrome metabólico, a obesidad, dislipidemia, hipertensión y diabetes. Por otro lado, estos pacientes tienen una carga emocional muy grande, entonces también se asocia bastante a lo que es la depresión. También hay reportes de casos y está documentado que existe una asociación con enfermedad inflamatoria intestinal, con el consumo de tabaquismo y de alcohol. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un manejo que sea como multidisciplinario con estos pacientes, como abarcar toda su comorbilidad concomitante también, no solamente la piel, sino que también debemos preocuparnos de todo esto del síndrome metabólico y de la posible depresión que pueden desarrollar nuestros pacientes. A su vez, existen ciertos fármacos que pueden ser como gatillantes de psoriasis o que generan, en el fondo, o que pueden empeorarla. Por ejemplo, la suspensión abrupta de corticoides podría, en el fondo, empeorar la psoriasis, aumentando el riesgo de eritrodermia, ¿ya? También existen ciertos factores fármacos gatillantes como son el litio, los beta-bloqueadores, las drogas antimaláricas, los AINES, las tetraciclinas. Y factores que funcionan como empeoramiento de la psoriasis son los IECA, las terbinafina, la amiodarona y la digoxina. Entonces, para que tengamos cuidado y ojo cuando tenemos un paciente que es hipertenso y que además tiene psoriasis, ¿ya? Tenemos que tener en consideración estos fármacos. ¿Qué pasa con la psoriasis en placa? La psoriasis en placa es la variante más común, está presente entre el 80 y el 95% de nuestros pacientes. En general ocurre en estas áreas que son las áreas extensoras, la zona que es presacra, en el ombligo también se puede ver, en el cuero cabelludo. En general, la psoriasis se caracteriza, por cierto, por estos como bordes geográficos que se le denominan, y en la mayoría de los casos también vemos algunas plagas que son más bien anulares. Entre el 10 y el 20% más o menos de nuestros pacientes tienen el fenómeno de Kepner. Eso quiere decir que en el lugar donde ellos se hacen, por ejemplo, algún tipo de traumatismo cutáneo, les va a salir psoriasis, ¿ya? Y eso
Está sobre todo asociado, por ejemplo, a los tatuajes, a los piercing o a los pacientes que se golpean, por ejemplo, en la zona donde se golpearon les va a salir psoriasis. Entonces igual hay que advertírselo a estos pacientes. Además, la psoriasis tiene una característica que es que presenta mucho prurito, entonces los pacientes se quejan de esta picazón. Otro tipo de psoriasis que existe es la psoriasis en gota, que en el fondo son múltiples pápulas pequeñas que son generalmente menores a 1 centímetro, más frecuentemente ubicadas en el tronco, extremidades proximales. A veces puede pasar como de novo o por una exacerbación de otro tipo de psoriasis, y es más común en niños, ¿ya? Después está la psoriasis inversa o invertida, que más o menos afecta como al 5 al 10% de nuestros pacientes. Son placas, si se fijan, a diferencia de las anteriores, son placas delgadas, ¿cierto? Brillantes, rosadas a rojas, que son bien demarcadas, ¿cierto? Y a veces pueden tener fisuras centrales, ¿cierto? Como que notamos que la piel es como más brillante y carece de la clásica descamación de la psoriasis. Ocurre normalmente en los pliegues axilares, en la ingle, en la zona interglútea, en la zona inframamaria y en la zona retroauricular, ¿ya? Cuando la psoriasis aparece solo en sitios de flexión, nosotros la llamamos psoriasis inversa. Y puede ser desencadenada o también puede estar acompañándose a esta psoriasis inversa un hongo, como por ejemplo cándida, entre otros. Entonces igual hay que explorarlo dentro del examen físico. También está la psoriasis palmoplantar, esta también está presente en el 10 o sea, entre el 5 al 10% de nuestros pacientes, es más frecuente en adultos y el principal diagnóstico diferencial que debemos sospechar es dermatitis de contacto. También está la psoriasis pustulosa, y aquí está la psoriasis pustulosa tanto generalizada como localizada. La localizada existen dos tipos, que está la psoriasis pustulosa localizada palmoplantar, que se caracteriza por estas pústulas estériles palmoplantares, que se mezclan, si se fijan, con algunas máculas medias amarillentas y café. Se puede ver una placa eritematodo-descamativa también en otra zona del cuerpo, y en contraste con lo que pasa con la psoriasis pustulosa localizada, o sea, la psoriasis pustulosa generalizada, las pústulas permanecen localizadas en la zona palmoplantar y el curso de esta enfermedad es más bien crónico. En general, el tabaquismo como que agrava el cuadro y está asociado, ¿cierto?, a gatillantes como infecciones y estrés. Eso principalmente. En cambio, existe también otra psoriasis pustulosa localizada, pero que no es palmoplantar, sino que se llama acrodermatitis continuada loco. Ya esta es una manifestación súper rara de la psoriasis. Se caracteriza por pústulas en la porción distal de los dedos de las manos y a veces en los pies, pero no es de la palma, sino que es de la zona distal. Estas pústulas generalmente son seguidas por una descamación y una costra, como se ve en la figura. ¿Ya? En general, a veces también pasa que se pueden formar pústulas debajo de la uña, y eso puede producir destrucción de las uñas, atrofia de la falange, alteración de la matriz, etc. Y en general, este tipo de psoriasis puede transitar a otras formas de psoriasis más adelante. La psoriasis pustular generalizada, aquí existen tres tipos. La principal, o sea, la más común es la psoriasis pustular generalizada aguda o grave, que es la Ponsumbuch, también se denomina, que ocurre generalmente en el tronco de extremidades, en los lechos unguiales, en la zona palmoplantar. Es de inicio abrupto y se caracteriza por eritema y pústulas dolorosas, que está asociado a fiebre. Luego que se resuelven estas pústulas en varios días, se deja una intensa descamación, similar a lo que ocurre en las RAM, ¿ya? La etiología de esto todavía es desconocida, y existen algunos desencadenantes como son las infecciones o tratamiento de algún tópico irritante que genera un fenómeno de Kessler masivo, o la suspensión de corticoides orales, ¿ya? También está la psoriasis pustular generalizada anular. Esta erupción se caracteriza por lesiones que son en el fondo anulares, eso quiere decir que son de forma de anillo, que coexisten con eritema y descamación y pústulas. En general, se habla de que existe una expansión centrífuga en horas o días
y que después genera una pequeña curación central, que es lo que se puede ver en la imagen C. En general, esta se asocia un poco a compromiso del estado general, sensibilidad local y fiebre. Y eso principalmente. En caso del patrón tipo exantemático, esta es una erupción con pequeñas pústulas, de aparición también brusca y desaparece en pocos días. En general no tiene síntomas generales a diferencia del Bonsundus y usualmente ocurre posterior a una infección viral o administración de algún fármaco como litio, ¿ya? Y no presenta síntomas sistémicos a diferencia de las otras dos. La psoriasis eritrodérmica, por su parte, nosotros hablamos que el paciente está eritrodérmico cuando compromete más del 90% de la superficie corporal total. En el fondo es un eritema generalizado con escamas superficiales, puede ser de inicio gradual o de inicio brusco, y a veces se puede acompañar de linfadenopatías, de hipotermia, de taquicardia, de anemia, de una VHS elevada, de edema de extremidades, y siempre hay que ver si tiene signos de insuficiencia cutánea, ¿ya? Porque puede ser que nuestro paciente esté súper estable, como que requiera una hospitalización en una cama UTI, por ejemplo, ¿ya? En el caso también habíamos visto de que existe compromiso de las articulaciones en la psoriasis. Entonces también hablamos de la artritis psoriática. El 30% de nuestros pacientes que tienen psoriasis va a desarrollar una artritis psoriática. Generalmente esta artritis psoriática es factor reumatoideo negativo y existen 5 tipos o formas clínicas. Está la oligoarticular asimétrica, que es la más frecuente, la poliarticular simétrica, la mutilante, la sacroiliitis asimétrica y la espondiloartropatía. En general, en el 10 al 15% de los síntomas de la artritis psoriática aparece antes que las lesiones cutáneas y estos pacientes se caracterizan por tener alteraciones mundiales. En general, que pueden ser marcadores importantes para el desarrollo de una artritis psoriática posterior. Entonces, siempre hay que preguntarle al paciente en nuestra consulta si nos refiere o no nos refiere molestias articulares, ¿ya? ¿Qué pasa con los diagnósticos diferenciales? Bueno, dentro de la psoriasis vulgar, porque cada tipo de psoriasis tiene distintos tipos de diagnósticos diferenciales, pero lo más frecuente, que es la psoriasis vulgar, está el eczema nudular, ¿cierto? Las que son estas placas bien delimitadas que involucran el tronco y piernas. Está el linfoma cutáneo, como la micosis fungoide, está la tiña también, que es súper frecuente, pero igual podemos considerar pitriasis rubra pilaris, dermatitis seborreica, lupus eritematoso subagudo, líquen simple, etc. Y siempre hay que descartar enfermedad de payeta extramamaria y enfermedad de Bowen, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de gravedad de una psoriasis? Bueno, en general la psoriasis leve es la que incluye como el menor al 3% de la superficie corporal total. No altera la calidad de vida de los pacientes o no mayormente, y los tratamientos en general no representan mayores riesgos para nuestro paciente. La psoriasis moderada es aquella que va del 3 al 10% de la superficie corporal total. Generalmente los pacientes se quejan de una alteración de la calidad de vida y los tratamientos suelen ser un poco engorrosos. En el caso de la psoriasis severa, es cuando ya afecta más del 10% de la superficie corporal total, tiene una alteración importante de la calidad de vida y no responde a tratamientos de bajo riesgo. ¿Cómo sabemos si es severa? Ya, en general existen varias escalas para medir eso. Está la escala PASI, que en el fondo fue evaluada para evaluar la severidad de la psoriasis, que es lo que uno más utiliza, pero es engorrosa en el sentido de que uno se demora en calcular el puntaje. Entonces, en general no lo usamos mucho en la consulta clínica, al menos que el paciente vaya a ir a terapia sistémica, ¿ya? Y se evalúan 4 áreas de la superficie corporal y la puntuación va de 0 a 70, a 72, perdón. En general, lo que nosotros hacemos para medir esta escala es que usamos una aplicación que se llama Psoriasis Calc, y con eso vamos calculando el PASI de nuestro paciente para saber si va respondiendo o no va respondiendo a nuestra terapia. También existe el cálculo de la superficie corporal total, que se basa en esto mismo que usan los grandes quemados, ¿cierto? Nosotros tomamos la superficie de la palma de nuestro paciente y eso corresponde al 1% de superficie corporal total, y con eso vamos calculando cuál es el compromiso que el paciente tiene, ¿ya? O sea, si tiene un 3%, si tiene un 10%, etc. Y el DLQI son 10 preguntas referentes a la calidad de vida durante la semana previa a la consulta. Y la puntuación va de
0 a 30. Como regla general, la psoriasis grave cumple la regla de los 10. ¿Qué quiere decir eso? Un PASI mayor a 10, una superficie corporal total mayor a 10 y un TLQI mayor a 10 también. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento puede ser tanto local como sistémico, y para definir qué tipo de tratamiento vamos a utilizar en nuestro paciente, debemos considerar la edad, la extensión del cuadro cutáneo, qué tanto le afecta la calidad de vida a nuestro paciente y cuáles son sus patologías concomitantes. Entonces, vamos a partir por los tratamientos tópicos. Con los tratamientos tópicos, bueno, están los corticoides, que es lejos lo más frecuente, lo que más usamos también, pero ojo que pueden producir taquifilaxia, atrofia y estrías. También están los derivados de la vitamina D, inmunomoduladores como tacrolimus y pimecrolimus, que generalmente los usamos en la cara, en los pies o genitales. Están los retinoides, que a veces usamos tazaroteno, ¿cierto? Que es el que modula la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos, tiene igual un efecto inmunomodulador, aunque está actualmente retirado del mercado, solamente está disponible en preparados magistrales. ¿Ya? Y se puede usar en gel o en crema al 0,5% o al 0,1, o sea, al 0,05 o al 0,1. Generalmente de aplicación nocturna. También podemos usar Coaltar, que es un derivado destilado del carbón, que suprime la síntesis de DNA, disminuye la mitosis de los queratinocitos, es de mal olor por si acaso, y ese mal olor se impregna tanto en la piel como en la ropa. El principal efecto adverso es la dermatitis de contacto, la folliculitis o reacciones acneiformes que nos puede provocar. Está contraindicado en el embarazo y en la lactancia, y en niños debe usarse con cuidado. Otra cosa que podemos usar es la antralina, que es un derivado antracénico, ¿cierto? Que inhibe la replicación del DNA, reduce los niveles de GMP cíclico y inhibe la proliferación de los queratinocitos. También de los linfocitos y de los linfocitos T, y inhibe en el fondo también la quimiotaxia. Uno lo puede mandar a preparar al 1% en preparados magistrales, solo lo prepara en la farmacia ahumada por si acaso, y en general uno lo deja por un periodo corto de contacto, como unos 20 o 30 minutos, y luego lo retira. En general ya no lo usamos mucho porque existen alternativas que son de mayor eficacia, y tienen una mejor cosmética también. Y bueno, los queratolíticos como el ácido salicílico, la urea, también son súper frecuentes. En general lo que hacen los queratolíticos es disminuir la adhesión de los queratinocitos, ¿cierto? Como vimos que el turnover de estos queratinocitos está aumentado, generalmente se van acumulando en escamas. Y al disminuir la adhesión entre ellos, uno restablece en el fondo las placas psoriáticas. ¿Ya? Eso igual mejora el pH del estrato córneo. En general, estos productos como con queratilíticos nosotros los mezclamos con corticoides tópicos o alquitrán de hulla. ¿Ya? En general nos ha demostrado como un beneficio de la monoterapia de este tratamiento. Y lo importante es que es seguro en el embarazo y hay que evitar el uso en niños en general, ¿ya? Se recomienda en niños sobre 10 años. Ya, vamos a hablar de los corticoides. Bueno, los corticoides, como yo les decía, es nuestro caballito de batalla en la psoriasis, ¿ya? O sea, siempre los vamos a usar en la mayoría de los casos. Lo otro que les conversé son como otras posibilidades de tratamiento, pero más que nada enfocada a nuestra canasta de la telemedicina, son los corticoides. ¿Ya? ¿Y qué se hacen los corticoides? Los corticoides tienen un poder como antiinflamatorio, ¿cierto? Eso quiere decir que inhibe a aquellos genes que codifican para citoquinas proinflamatorias y promueven la lipocortina 1 y la interleuquina 10. Además tienen un efecto antiproliferativo, eso quiere decir que inhibe la división celular del queratinocito a nivel de la capa basal de la epidermis, tienen una función inmunomoduladora porque disminuyen los linfocitos T, los eosinófilos y las células del Langerhans, y tiene un efecto vasoconstrictor al inhibir la liberación de los vasodilatadores. ¿Cuál es el problema? Es que tiene reacciones adversas locales, que pueden ser tanto reversibles como irreversibles. Las reversibles son la atrofia cutánea, la hipertricosis, la dermatitis perioral, el acné cierto esteroideo, púrpura y foliculitis. Y irreversibles principalmente las telangiectasias. Ahora, ¿qué más?
Dentro del tratamiento de nuestros pacientes, vamos a mantener corticoides por un tiempo, pero si nuestro paciente no es capaz de ponerse crema todos los días, este paciente jamás va a mejorar. Entonces son súper importantes tanto los humectantes como los emolientes, ¿ya? Siempre, siempre, siempre hay que usarlos, todos los días. ¿Ya? Los emolientes en general generan una película que es como adhesiva que reduce la pérdida transepidérmica de agua. Y los hidratantes o los emolientes en general son enriquecidos con factores hidratantes naturales que pueden atraer agua de dos formas, como reforzar la absorción desde la dermis y que el estrato córneo absorba agua desde el ambiente cuando la humedad sobrepasa el 70%. En general, nosotros tenemos que recomendarle a nuestros pacientes que use crema neutra sin perfume de 1 a 3 veces al día. O sea, entre más crema se ponga nuestro paciente, más fácil va a botar esa escama, más va a hidratar esta placa y mejor va a ser su calidad de vida. No existe contraindicación para usar crema. Eso sí hay que tener cuidado con el porcentaje de urea que vamos a utilizar en un comienzo, porque estas placas que están más irritadas, ¿cierto? Estas placas que están más infiltradas, que son más gruesas, cuando nosotros usamos un porcentaje de urea superior al 10%, al paciente le pica y le arde. Entonces, en general, debiésemos usar siempre menores al 10 o el 10. Son seguros en el embarazo y en la lactancia. Con respecto a los tratamientos sistémicos que nosotros le podríamos dejar a nuestro paciente cuando ya tiene más del 10% de superficie corporal total, es metrotexato, fototerapia, ¿cierto? UVD, PUVA, ciclosporina, acitretin, a veces antibióticos, y no convencionales también podríamos dejar otros inmunomoduladores o mufetilmicofenolato. Que lo que quiero resumir igual es que en el fondo cualquier psoriasis mayor que tenga un compromiso mayor al 10%, es importante que la deriven a dermatólogo, y una psoriasis con menor al 10% puede ser tratada por un médico general. ¿Qué pasa con la psoriasis mundial? En general está presente entre el 10 al 78% de nuestros pacientes. Como vimos, se asocia a artritis psoriática y puede aparecer incluso antes que las lesiones cutáneas. Mejora al recibir tratamiento sistémico, y la psoriasis que es solamente unguial o que está aislada, nosotros podríamos dejarle algún tratamiento tópico, que se usan lacas de clobetasol, entre otras cosas, pero quiero que sepa que es bastante difícil de tratar en ese sentido, ¿ya? En general responden mucho mejor a tratamiento sistémico. Y esto es algo que quiero que se lleven para la casa, es que los corticoides sistémicos están contraindicados, como vimos al principio. Dentro de los fármacos que nos pueden como empeorar nuestra psoriasis están los corticoides sistémicos, ¿ya? Porque la suspensión abrupta de ellos puede llevarnos a una eritrodermia. Entonces quiero que lo tengan en consideración y que no le dejemos a nuestros pacientes eso, sino que las medidas generales, como las habíamos visto, que son principalmente la humectación. También estos pacientes, como vimos, el 80% tiene bastante prurito, entonces también podríamos dejar tratamiento con antihistamínico. Eso va a aliviar mucho más la calidad de vida que un corticoide que quizás al inicio va a funcionar súper bien, pero después al retirarlo siempre va a haber un rebrote de nuestra psoriasis. Es importante educar a los pacientes con respecto al uso de las cremas, que es fundamental, o aprender a usar corticoides tópicos en pulso en general, para no tener este fenómeno de taquifilaxia, que es en el fondo que el paciente ya no le responde al tratamiento si es que lo lleva usando continuo por más de 6 meses. Eso, espero que les haya servido. Cualquier consulta nos pueden escribir. Muchas gracias.